En algunas sesiones pasadas nos habíamos referido al canon del Antiguo Testamento y la forma en que la Iglesia cristiana comienza a conformar este listado de textos de libros que fueron consignados y aceptados por la Iglesia como divinamente inspiradas. Por lo tanto, ahora nos concierne, dado que vimos hace unos podcasts atrás el Antiguo Testamento, nos corresponde hoy día entonces echarle una mirada al Nuevo Testamento. Hay que señalar que la Iglesia post-apostólica aceptó como inspirados los libros que vinieron con autoridad apostólica, es decir, escritos por los mismos apóstoles o por asociados que recibieron la aprobación apostólica de sus escritos. Entiéndase en este caso Lucas y Marcos, que no conformaban parte, digamos, del grupo que conformó Cristo, digamos, los apóstoles, básicamente. Ahora, los primeros cristianos se dieron cuenta que los apóstoles tenían una autoridad única, en tanto habían sido testigos oculares y personas específicamente encargadas por Jesús para este propósito, es decir, la transmisión de la verdad. Por lo tanto, cristianos del primer siglo tenían calificaciones especiales para reconocer el canon, es decir, determinar con ese grado de certeza, mediante el Espíritu Santo ciertamente, cuáles eran los libros de esa profusa cantidad de textos que estaban circulando en ese periodo de la historia. En ese entonces eran conocidos los escritores del Nuevo Testamento, y esta generación primera tenía la habilidad única, ¿verdad?, de juzgar la autenticidad y la validez de los libros que circulaban en aquel tiempo. Fíjese que F.F. Bruce dice que se señala, digamos, a este estudioso, quien acuñó 5 criterios utilizados en los primeros siglos de la era cristiana para reconocer los libros que Dios había inspirado. Primero, ¿cierto?, el concepto de la autoridad apostólica, que era sin lugar a dudas una cuestión de vital importancia. Es decir, aquellos que escribían libros y aquellos que iban a conformar esta lista de libros canónicos tenían evidentemente que ser reconocidos como apóstoles, o aquellos que gozaban también de la anuencia de los apóstoles, como citamos hace un momento atrás a Lucas y a Marcos. Marcos, lo más probable que haya configurado el Evangelio y haya redactado la historia, digamos, de Cristo en tiempos de su ministerio, utilizando la información que le haya proporcionado primordialmente Pedro. Entonces tenemos la autoridad apostólica. Otro elemento importante es la antigüedad, es decir, la edad del texto, que también era un criterio importante y válido para determinar si efectivamente era o no un texto divinamente inspirado. Ahora, tenía que haber también, como número 3, una concordancia respecto de la ortodoxia, es decir, lo que se narrara en el texto tiene que ser evidentemente analogado con el resto de las epístolas y que el planteamiento que se haga eventualmente en el libro esté directamente relacionado y tenga correspondencia con lo que se venía escribiendo. Segundo, la catolicidad, es decir, estamos en el cuarto, la catolicidad, es decir, el uso universal que el texto tenía. Ahora, a mayor cantidad de cristianos que reconocían el texto, evidentemente que esto también confirmaba que pertenecía o se le reconocía que venía de la mano de un apóstol. Y evidentemente el uso tradicional, la antigüedad y la ortodoxia eran criterios, dice Bruce, subsidiarios que ayudaban a determinar la autoridad apostólica del texto en cuestión. Miren, el mismo Nuevo Testamento contiene pruebas de la lectura, circulación, recolección y citas de escritos inspirados. Por ejemplo, las epístolas de Pablo fueron leídas a los creyentes y circulaban entre las iglesias. Si usted lee 1 Corintios 1:2, Colosenses 4:16, 1 de Tesalonicenses 5:27, se va a dar cuenta entonces que eran epístolas que circulaban entre las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, y bueno, algunas que no habían sido fundadas por él, como el caso de Roma, a la cual el apóstol Pablo también le escribe una carta extensa, ese tratado teológico también determinado y reputado hasta el día de hoy como una de las expresiones
de erudición más notable de la historia de la Iglesia, evidentemente porque era un libro inspirado. Nos encontramos también con que Juan quería que Apocalipsis fuera leído en general, ¿cierto?, en las iglesias de Asia Menor. Lo vemos en Apocalipsis 1:3. Pablo citó el Evangelio de Lucas, por ejemplo, 1 Timoteo 5:18. Pedro también reconoció todas las epístolas de Pablo como escritura en 2 de Pedro 3:15-16, cuando Pedro dice que algunas de las epístolas algunos de los escritos de Pablo eran difíciles de entender y algunos los torcían, qué sé yo, los tergiversaban para su propia perdición. Por lo tanto, hay entre los mismos textos neotestamentarios una confirmación que daba cuenta entonces de que la literatura que estaba circulando y que venía directamente de manos de los apóstoles era reconocida como escritura debidamente inspirada. Los autores post-apostólicos citaban extensamente los libros del Nuevo Testamento, confiando en ellos como autoridad bíblica. Por ejemplo, cuando examinamos los escritos de Clemente de Roma, de Policarpo, de Ignacio, de Hermas, el mismo Pseudo Bernabé, Papias y los autores anónimos de la Didache o Didaque y la epístola de Diogrino, que fueron descubiertos, es decir, que son aproximadamente de los años 95 a 150, es decir, esta es la etapa primaria, de hecho, la etapa patrística que se reconoce como la historia de la Iglesia. Ahora, estos primeros cristianos o escritores cristianos, los que mencionamos, ¿cierto?, los padres de la Iglesia, citaron aproximadamente 23 libros del Nuevo Testamento. Estos incluyen todos, excepto 4 libros. Libros muy cortos, por cierto, que el caso de Filemón, 1 y 2 de Juan y Judas. Y hay posibles referencias a todos excepto 3 de Juan. Cerca de finales del siglo II, Ireneo citó de todos los libros excepto Filemón y 3 de Juan. Ahora, lo mencionamos en el caso cuando analizamos el canon del Antiguo Testamento, que esto en absoluto quiere decir que minusvalidaran esos libros o los miraran con algún menosprecio, sino más bien que los escritos, probablemente los escritos neotestamentarios, que son aceptados como canónicos, no representaban el interés del tema que estaba probablemente tratando el padre de la Iglesia en cuestión. La lista canónica más temprana que tenemos es lo que se conoce como el fragmento muratorio o muratoriano, también más o menos del año 170, y este se refiere a por lo menos 22 de los libros del Nuevo Testamento y probablemente 23. Ahora, esta lista canónica temprana que estamos mencionando no incluye los libros de Hebreos, de Santiago, de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pero esto podría deberse a una rotura en el manuscrito, es decir, que carecía de las hojas o el espacio donde estaban consignados estos libros, y probablemente por eso es que no hayan estado. Es lo que dicen los expertos. Mirando, hermanos, a las primeras traducciones de la Biblia, la versión Vetus Latina, traducida aproximadamente alrededor del año 200, incluía todos los libros excepto los 4 nombrados, los que mencionamos delante: Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. La antigua versión siriaca, en circulación alrededor del año 400, pero basado en un texto de aproximadamente el año 200, es decir, del siglo II después de Cristo, incluía cada libro excepto Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. En resumen, alrededor del año 150 encontramos numerosas citas que representan cada libro del Nuevo Testamento, excepto una a 4 cartas personales. Alrededor del siglo II, del año 200, tenemos claros testigos posapostólicos, hermanos, de cada libro del Nuevo Testamento. Es decir, en mayor o menor medida, muchos de los textos que nosotros aceptamos hoy día, de los 27 libros que conforman la lista de libros del Nuevo Testamento aceptados como canónicos, fueron de alguna u otra forma citados por esta generación posapostólica, o también conocidos como los padres de la Iglesia. A principios del siglo III, Orígenes se refería a los 27 libros, identificando algunos como disputados. Es lo que alguien llamó los libros antilegomenas,
Es decir, la duda que se tenía sobre algunos textos que no eran considerados como divinamente inspirados. A principios del siglo IV, Eusebio enumeró los 27 libros con comentarios similares. Atanasio, en el año 367, es decir, en el siglo IV, es el primer escritor conocido, ¿verdad? Atanasio, ustedes lo conocen, Atanasio contra el mundo. Él es quien enumera el Nuevo Testamento exactamente y sin ninguna calificación. Ahora, hay que considerar que los concilios regionales de Hipona, del año 393, y Cartago, en 2 sesiones, el 397 y el 419, en el norte de África, bajo la influencia de Agustín, confirmaron la misma lista, es decir, los 27 libros que tenemos hoy día nosotros y que consideramos como libros divinamente inspirados. Es importante, mis hermanos, señalar que estos concilios simplemente, ponga atención por favor, estos concilios simplemente ratificaron lo que la mayoría de los creyentes había practicado durante siglos. No es que la Iglesia sancionara, o estos concilios de la Iglesia sancionaran qué libros eran o no libros divinamente inspirados. Lo que haces es ratificarlos, porque estaban circulando, ¿cierto?, por el imperio, y eran, digamos, textos que se leían, como lo vimos al inicio de este estudio, que estaban circulando por el imperio romano. Importante de mencionar, las decisiones de los concilios, escribe un experto de la Iglesia en el IV y V siglo, no determinaron el canon, ni lo descubrieron o reconocieron primero. En ningún sentido la autoridad de los libros canónicos dependía de los concilios de la Iglesia más tarde. Estamos claros con eso, ¿verdad? Sigo citando. Lo único que estos concilios hicieron era dar reconocimiento posterior, más amplio y definitivo a los libros del Nuevo Testamento que conocemos nosotros, ¿verdad? Eso lo menciona Norman Geisler y William Nix en el texto Una introducción general a la Biblia, ¿verdad? Que está citado en el documento que tengo en este momento delante mío. Cito finalmente, es decir, que Dios los había inspirado y que el pueblo de Dios los había aceptado en el primer siglo. Entonces, lo que hace la Iglesia no es sino solo reconocer aquellos textos que ya se estimaban como divinamente inspirados. Espero ser claro hasta dónde vamos ahora. Miren, 20 de nuestros libros del Nuevo Testamento nunca fueron seriamente cuestionados o discutidos. Son los 4 evangelios, los Hechos, las 3 epístolas paulinas, primera de Pedro y primera de Juan. Es decir, jamás tuvieron contradicción alguna. Ahora, hay evidencia clara de los primeros tiempos post-apostólicos que los que conocían a los apóstoles personalmente y aquellos que oyeron sus enseñanzas aceptaron estos libros sin ambaje alguno. Estos 20 libros comprenden 7/8 del texto del Nuevo Testamento y enseñan en su totalidad todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, con esto no estamos restándole, ojo, no estamos restando canonicidad al resto de los libros. Estamos señalando simplemente que con 20 textos del Nuevo Testamento perfectamente podríamos nosotros determinar con certeza, con un grado de certeza importante, todo aquello que es vital y relevante en términos doctrinarios. Ahora, siempre hubo algo de duda, hubo oposición de varios sectores sobre los 7 libros restantes, es decir, Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Son los libros que quizás, como mencionamos delante, que no habían tenido una profusa citación, no habían sido profusamente citados. Ahora, eso no quiere decir absolutamente nada. Los reformadores tuvieron también su propia medida canónica. De hecho, Martín Lutero al libro de Santiago le llamaba el Evangelio de paja, porque a decir de él, contravenía el principio de la salvación mediante la fe, digamos que fue sin lugar a duda el leitmotiv o la razón sustancial por la cual se reformó la Iglesia en el siglo XVI. Respecto de Hebreos,
que no contiene el nombre de su autor, y por eso algunos eran tenían problemas en aceptarlo, ¿verdad? Algunas indisposiciones, producto de que no se identificaba quién lo había escrito. Gradualmente esa oposición fue superada en base a la tradición alejandrina, que dijo que Pablo era el autor. Bueno, hasta el día de hoy hay algunas Biblias que, me parece, no mencionan epístola de Pablo a los Hebreos, sino que dice epístola a los Hebreos. Y usted, puede revisar las Biblias que usted tiene y puede corroborar esto, si se corresponde con la verdad o no. Los eruditos modernos generalmente dicen que Pablo no fue el autor, porque básicamente la estructura, el estilo, el lenguaje de Hebreos es significativamente diferente del resto de las 13 epístolas que llevan el nombre de Pablo. Sin embargo, se reconoce que sus temas son tan similares a los escritos de Pablo que el autor debe haber sido un colega o al menos un colaborador de Pablo. Bueno, cuando estemos con el Señor en la eternidad, sin lugar a dudas que vamos a conocer y se va a develar este misterio de quién es el autor del libro de los Hebreos. Ahora, este razonamiento explicaría de alguna forma la aceptación del libro desde los primeros tiempos como teniendo la autoridad de Pablo, y aún con sus diferencias estilísticas de Pablo, pero en términos de contenido, sin lugar a dudas que es lo mismo. La teología paulina está presente en este texto, el libro de Hebreos. Algunos cuestionaron la epístola de Santiago debido a su énfasis en las obras, como mencionábamos hace un momento atrás, pensando que contradecía la doctrina de la justificación por la fe, expresada particularmente en las cartas del apóstol Pablo, y era la indisposición que tenía Martín Lutero. Sin embargo, hermanos, correctamente entendido, no hay ninguna contradicción, sino que hay una armonía, es decir, haciendo un análisis mucho más profundo y no tan somero de pronto para quienes tienen este libro como de dudosa inspiración. La Biblia claramente enseña la salvación por gracia a través de la fe. El libro de Santiago simplemente enfatiza que cuando la Escritura habla de una fe verdadera, genuina, consistente, no habla solo de un asentamiento estrictamente mental o hacer una profesión verbal de la fe, sino que lo que plantea Santiago es una fe activa, una fe obediente que tiene un efecto visible en nuestras vidas. Es decir, la única manera de demostrar la fe y mostrar su validez es por las obras, ¿verdad? Eso yo creo que no hay duda. Algunos cuestionaron la autenticidad de Segunda de Pedro debido a las diferencias de estilo, a decir de los expertos, con Primera de Pedro. Probablemente la manera más sencilla de explicar la discrepancia, escribe alguien, es notar que un escriba llamado Silvano escribió la primera epístola. Eso aparece en Primera de Pedro 5:12. Silvano que la escribe. Es probable que Pedro dictó Primera de Pedro, que Silvano alisó la gramática, utilizó frases un poco más elegantes, y que Pedro, por lo más probable, haya aprobado como resultado final. En definitiva, Pedro evidentemente escribió Segunda de Pedro en su propia mano, sin ayuda, lo que hace entonces probablemente Silvano en la primera epístola es un poco adornarla, de acuerdo a la educación que tenía Silvano, y la segunda epístola de Pedro es total y absolutamente la mano de Pedro, es decir, no se valió de esta suerte de escribano que estaba redactando la epístola. También, hermanos, cuestionaron la autenticidad de Segunda y Tercera de Juan. Ambos son muy pequeñas cartas y originalmente fueron enviadas a individuos, ¿verdad? Por lo que es fácil ver que al principio no tenían una amplia circulación. Después de la muerte de Juan, a finales del siglo I, la gente cerca a los lectores originales y probablemente comenzó a darse cuenta de la importancia de lo que tenían y comenzaron a distribuirlas más ampliamente. En otras iglesias empezaron a recibirlas. Algunas preguntaron si estas cartas son auténticas. ¿Por qué no las habíamos visto antes? En la pregunta, porque no habían circulado tan profusamente como los otros escritos que mencionamos. La fuerte similitud con el Evangelio de Juan y Primera de Juan en estilo y contenido finalmente resolvió esta cuestión a favor de la autoría de Juan. Ojo, estamos hablando de la investigación más conservadora,
en atención a que el liberalismo ha entregado finalmente una concepción totalmente errática respecto de los libros y las fechas de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, la crítica moderna considera que las 3 epístolas son de 3 Juanes distintos o de 3 autores distintos, y no es el mismo autor del Evangelio de Juan ni el Apocalipsis, en fin. Ahora, nos encontramos en un escollo que es importante también que lo mencionemos. Surgieron dudas acerca de Judas porque citó a Enoc, un libro apócrifo que estaba circulando probablemente en los tiempos de Judas. La cita, ¿cierto?, como señaló, aparece en el primer libro de Enoc, y surge la pregunta inevitable, ¿cómo se podía probar un libro que tenía una cita de un libro espurio? Ahora, tanto Primera de Enoc como Judas pudieron haber obtenido esta información de una fuente común, y probablemente haya sido más antigua. Si verdaderamente Judas cita a Primera de Enoc, simplemente reconoce que el libro conserva una tradición exacta o registra por lo menos una profecía verdadera. Esto no necesariamente significa un endoso de todo el contenido de Primera de Enoc, que estamos nosotros hoy día señalando que el libro de Enoc, el libro espurio, sea un libro divinamente inspirado. Finalmente, algunos se opusieron al libro de Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis fue uno de los primeros libros que se citaron como escritura. Las objeciones más serias surgieron en el tercer siglo de gente que rechazaron su doctrina del milenio. Sentían que esta enseñanza daba demasiado apoyo y reconocimiento a los judíos. La respuesta a este ataque fue que no tenemos derecho a desacreditar un libro inspirado y de procedencia apostólica, simplemente porque no nos gustan las enseñanzas que el libro contiene. Eso sería una concepción canónica totalmente equivocada. Cuando analizamos los escritos cristianos del segundo y tercer siglo, descubrimos que reproducen todos menos 11 versículos del Nuevo Testamento. ¿Escuchó? Le repito la idea. Cuando analizamos los escritos cristianos del segundo y tercer siglo, descubrimos que reproducen todos menos 11 versículos del Nuevo Testamento. Es un asombroso testimonio, hermano, de cuánto los primeros cristianos utilizaron los libros del Nuevo Testamento, que tan alto los estimaron y cómo se han conservado el texto a lo largo de los siglos. Hermanos, muchos libros escritos en los primeros siglos, en los tiempos posapostólicos, fueron rechazados por casi todos como no siendo inspirados por Dios. Es decir, los textos, por ejemplo, las epístolas que escribió San Ignacio de Antioquía, que fueron 7 epístolas, algunos dicen que fueron 12. Por lo tanto, ¿por qué esos libros no entraron en el canon y la literatura muy temprana? Estamos hablando del siglo II. En fin, en el periodo posapostólico, es decir, la generación posterior a los apóstoles, hay numerosos supuestos evangelios, así como algunos actos, epístolas y apocalipsis. La iglesia primitiva los rechazó como no canónicos porque no tenían aprobación apostólica, y la medida que, digamos, el estándar que nos refería F.F. Bruce a su momento atrás que cité, evidentemente que estos textos no cabían dentro de esa categoría, es decir, no podían ser considerados, no tenían ningún valor teológico, no tenían ningún valor histórico, revelaban ideas y pensamientos que lo más probable habían sido muy populares en su época, como el Evangelio de la infancia de Jesús, donde dicen que nuestro Señor se entretenía haciendo pajaritos, lanzándolos al aire, soplando sobre ellos, y que estos volaban. La verdad es que a mí particularmente me produce alguna duda eso. Yo creo que a usted también, ¿no? Algunos libros fueron aceptados por algunos recibiendo reconocimiento temporal y de carácter solo local, como las epístolas que escribió Clemente de Roma, lo que escribió Policarpo y Ignacio, ¿cierto? Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía. Otros libros eran anónimos o pseudoanónimos, hermanos, y aun cuando la gente aceptaba estos libros como inspirados, típicamente les daban solo un estatus semicanónicos, secundarios, ¿cierto? Colocándolos en un apéndice de la escritura al final de una lista, y por lo general su aceptación limitada era solo por la creencia equivocada de que tenían autoridad
apostólica. Últimamente fueron rechazados como canónicos por varias razones. Algunos, obviamente, solamente la aplicación temporal o local, es decir, el reconocimiento que tenían en una localidad en particular. Algunos fueron falsificaciones totales, como la epístola a los laodicenses. Algunos casos, como el pastor de Hermas y la epístola de la llamada epístola Pseudo Bernabé y la Didaqué, la gente se dio cuenta que los autores no eran apóstoles o sus asociados, como algunos suponían. También quedó claro que el hecho de que un libro fue escrito cerca del final de la era apostólica o poco después de la era apostólica o por alguien que había conocido a los apóstoles no significaba necesariamente que llevara la autoridad apostólica. Amén. Intenso, ¿no? El Señor les bendiga y vamos a estar hablando sobre esto y otras cosas también en otro momento. Dios les bendiga, les guarde el Señor. Recuerde que estamos en YouTube, estamos también en Spotify y estamos en Spreaker para que usted pueda buscar Marcelo Contreras Aravena y se va a encontrar no solo con este estudio, sino que con otros también. Perdonen lo poco, el Señor les guarde y nos estamos viendo. Chao.